porque como ya saben, 30 de abril se acaba el periodo, a esa semana se le quita las, las 2 semanitas de estrategias de apoyo que se hacen, entonces no tenemos tampoco muchísimo tiempo, entonces para que estén muy pendientes de eso. Este taller que ustedes ya tienen desde la semana pasada lo deben entregar el 19 de marzo. Hasta el 19 de marzo ustedes tienen plazo. Si lo van a entregar antes, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Sin embargo, siempre hago esa invitación a que ustedes, antes de enviar esos trabajos, siempre tengan muy pendiente que, que van a enviar, porque muchas veces me los están mandando incompletos, me los están mandando sin revisar esa ortografía. Entonces, los invito a que siempre estén como muy pendientes de eso. Hoy entonces estamos retomando a esta parte del texto narrativo. Hablamos entonces de esta tipología del texto narrativo, recordándole entonces que es aquel texto en el cual nos cuentan una historia, nos narran un suceso que puede ser verdadero, puede ser verídico o puede ser ficticio. Siempre que nos enfrentamos a esa parte literaria, siempre entonces lo vamos a considerar que es un texto ficticio, que es algo que realmente está solamente en la imaginación del escritor. Hablamos entonces de cada uno de esos elementos, de su estructura. Entonces recordemos que inicio, nudo y desenlace. Hablamos de los narradores, los tipos de narradores. Entonces, ¿hoy en qué nos vamos a centrar específicamente? Vamos a hablar de los textos narrativos, teniendo en cuenta entonces cada una de esas modalidades. Recordemos que pueden existir muchos tipos de texto narrativo. Entonces tenemos, por ejemplo, los textos narrativos como las fábulas, tenemos textos narrativos como el mito, la leyenda. Todos esos se consideran textos narrativos. Vamos a ver por acá. Un momento. Acá está. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? No, profe. ¿No la No, están? profe, todavía no. No, profe. Listo, muchas gracias. Ahora sí. Sí, profe, ahora Sí, profe. Listo, entonces recordemos que está la tipología textual descriptiva, como ya lo habíamos visto, en la tipología textual narrativa, y dentro de ese mundo, dentro de ese espacio, dentro de esa parte de la tipología textual narrativa, tenemos varias modalidades. Vamos a ver cada una de ellas. Entonces empezamos por el cuento. Cuando hablamos entonces de cuento, recordemos que ¿por qué se va a caracterizar? Simplemente porque es breve, es decir, es un texto corto que siempre va a estar encerrado en el mundo de la ficción y de la imaginación. Siempre van a ser sucesos muy rápidos porque no, la técnica que utiliza el cuento siempre va a ser obtener toda esa información de manera rápida y contar esos sucesos sin desarrollar con muchísima profundidad la historia. Por ejemplo, tenemos también otra característica de ese cuento, es que hay pocos personajes. Es decir, yo nunca en un cuento me voy a encontrar 20, 30 personajes, unos principales, otros secundarios, no. En el cuento siempre vamos a tener ese espacio de que son textos cortos, breves, que utilizan siempre esa captura del suspenso, de la rapidez, lo que llamamos el clímax de la historia, es decir, la parte más importante de la historia. Siempre lo que se hace entonces es tratar de capturar toda esa información de manera muy rápida. Entonces, por eso el cuento es uno de los textos narrativos por excelencia. Siempre, cuando hablamos entonces de esos textos narrativos,
siempre vamos a tener en cuenta que todos van a tener exactamente la misma estructura. Todos van a tener la misma estructura, es decir, todos tienen un inicio, un nudo y desenlace. Todos los textos narrativos. El cuento, obviamente, también lo tiene. Vamos a ver un video corto. La ciudad del aprendizaje. En nuestra visita de hoy aprenderemos qué es el cuento, su historia y características. Si están listos, entonces comencemos. Un cuento es una narración corta de hechos que pueden ser ficticios o basados en situaciones reales y que se utiliza con la intención de entretener, impactar, divertir y enseñar. El cuento nace prácticamente con la humanidad, en el momento en que se aprendió a comunicarse utilizando el lenguaje verbal y se tuvo la necesidad y el deseo de expresar cualquier acontecimiento que ocurriera a lo largo del día. Por tanto, los cuentos se convierten entonces casi en la primera tipología o en la modalidad más desarrollada porque viene de la oralidad. Es decir, y anteriormente, tanto en cualquier parte del mundo, incluso en América Latina, nuestros indígenas, ¿qué hacían? Contar esas historias de hijos, de los padres a hijos, los abuelos a sus nietos, siempre contando esas historias. Por eso el cuento va a tener siempre un origen oral, pero ya a medida que se fue desarrollando, ya lo convertimos entonces en un texto escrito, aunque un cuento también lo podemos narrar desde la oralidad y sigue siendo cuento. Fuera para contar dónde se había encontrado un manantial, cómo se había sobrevivido a un peligro o simplemente enseñar a realizar cualquier actividad. Desde ese momento, el cuento empieza a formar y a contar la historia humana. Durante mucho tiempo, el cuento formó parte de la tradición oral, pero con el desarrollo de la escritura se logró plasmar y recopilar de forma uniforme y definitiva gran variedad de relatos provenientes de esta tradición, así como también se empezaron a producir nuevas narraciones. Obviamente, se perdieron muchos relatos en las culturas en las que se tardó en desarrollar o en implementar un sistema de escritura. En este caso, por ejemplo, nuestros indígenas, como no tenían un sistema de escritura establecido, se perdieron muchos textos que ellos conocían, que pertenecían a esa tradición, porque todavía no tenían ese sistema de escritura. Entonces fueron muy pocos, la verdad, los textos que sobrevivieron, por decirlo así, a partir de la escritura. Ya tenemos nuestra primera tipología textual, que en este caso es el cuento, que cuál es su característica principal, que siempre van a ser textos ficticios, es decir, que son provenientes de la imaginación, que vienen de la tradición oral, aunque ya tenemos, al llegar a ese sistema de escritura, ya se pudieron recopilar como tal. Otra característica es que son textos muy breves, cuentos cortos, la mayoría de veces siempre va a tener esa característica. Un ejemplo también es por el de Augusto Monterroso, que se dice que es el cuento más corto que existe, que en 3 rengloncitos pudo poner el inicio, el nudo y el desenlace de un texto, de un cuento. Entonces el cuento es: cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí. Se considera el cuento más corto de la historia, 2 o 3 rengloncitos. Por esa característica que ya habíamos visto, que ya les estaba contando, que una de las características es que son textos breves, que son cortos. Vamos a ver entonces la segunda modalidad del texto narrativo, que corresponde a la novela. Cuando hablamos de novela, ya tenemos entonces lo contrario a ese texto narrativo, al cuento. Por ejemplo, en el cuento, la característica principal es la brevedad. En la novela ya tenemos más extensión, entonces son textos más extensos, y al ser textos más extensos vamos a encontrar
infinidad de personajes, muchísimos personajes para desarrollar cada una de esas historias. Es también texto narrativo, obviamente, porque pertenece a esta modalidad. También vemos que parte de la ficción, es decir, son textos ficticios, incluso esa novela histórica, por ejemplo, que recoge muchísimas tradiciones, muchísima historia del ser humano, pero al incluirle personajes, al cambiarle hechos, en ese caso ya se convierte entonces o entra en el mundo de la ficción. Tenemos que tener claro que cuando hablamos de novela, novela vamos a relacionar con esas novelas televisivas que pasan desafortunadamente en la noche, que para mi concepto no tienen ningún tipo de rigurosidad. En este caso estamos hablando de la novela escrita, de la novela escrita. También va a tener obviamente un inicio, un nudo y desenlace, mantiene esa misma estructura, pero ¿cuál es la característica de una novela? Cuando yo, por ejemplo, leo una novela, obviamente, como ya les dije, va a ser más extensa, pero va a desarrollar como varios temas, varios mundos que en determinado momento se van a entrelazar. Por ejemplo, yo puedo tener una historia que me cuenta la situación de una mujer que dejó la guerrilla. Entonces me empiezan a contar esa historia de cómo la niña fue reclutada, qué le pasó en esos campamentos, y ella conoce a un guerrillero que se enamora. Entonces me empiezan a contar la historia de ese guerrillero. Entonces, en determinado punto, ambos mundos se conectan, porque entonces se enamoran. Entonces ya vemos que son como varios mundos que nos presentan, varias situaciones, pero que en determinado momento se van a entrelazar, siempre se van a entrelazar. Sus orígenes, características y géneros más importantes. Si están listos, entonces comencemos. La novela es un texto narrativo escrito en prosa, en el que se consignan de manera detallada los lugares, personajes, épocas y ambiente en los que se desarrollan las acciones. Es muy importante que desde ya tengamos claros el concepto de prosa. Cuando hablamos de prosa es escribir como ustedes escriben en el cuaderno, de renglón a renglón, siempre. Entonces ustedes van a leer un cuento, van a leer una fábula, van a leer incluso los textos expositivos, utilizan la prosa. Es lo contrario a escribir, por ejemplo, en verso. Cuando nosotros vamos más adelante, veamos esa parte de la poesía, vemos que cuando escribimos en verso son frases cortas que la mayoría de veces están como en el medio de la hojita, y entonces son frases cortas que se van uniendo una a una para que tengan musicalidad. En este caso, la prosa es escribir, como decirlo, de manera continua se narra la historia. Entonces, tanto el cuento como la novela comparten esa característica que se escriben en prosa. Y dentro del desarrollo de su narración se pueden incluir diferentes formas literarias aparte de la narrativa, como pueden ser poemas, cartas o informes, lo que hace a la novela un escrito complejo y variado. Los orígenes de la novela no son muy precisos, sin embargo, se remontan a los poemas épicos, ya que estos contaban historias de un modo preciso y minucioso, aunque también está influenciada por la dramática, tomando de ella la vida y los contrastes que ésta presenta. Ya nos dicen una característica Sin embargo, importante, esa parte de que son más extensas las novelas que los cuentos, porque tiene que dar mayor descripción y mayor precisión. En ese caso, por ejemplo, nos van a contar al tener que desarrollar varios mundos que en un momento determinado se van a unir, entonces nos van a estar presentando, como ya lo dije, varios personajes y de manera detallada quién es, dónde vivió, qué hizo, qué le pasó, cómo llegó a ese momento, por qué se enamoraron, cómo fue ese proceso. Entonces nos van a desarrollar muchísimo más esa parte de la descripción. Entonces la novela
y el texto narrativo también, el cuento, van a utilizar muchísimo la descripción. Cuando veíamos, por ejemplo, las fábulas, que ya ustedes son es el texto que deben trabajar, el taller, entonces vemos que en ese caso lo que hacen es siempre utilizar esa descripción. Entonces la descripción la utilizan la novela, la utiliza el cuento, y entonces ya tenemos como dos características: el cuento corto, la novela extensa. El cuento tiene pocos personajes, la novela tiene varios, muchos personajes. Siempre entonces en el texto narrativo, un cuento, siempre va a haber el inicio, el nudo, el desenlace, en la novela también. Entonces tenemos varios puntos en común y también que se diferencian. El cuento, al ser entonces más corto, va a desarrollar una historia más sencilla, mientras que en la novela nos van a presentar varios mundos que siempre se van a conectar. Vamos a ver entonces otro par, porque siempre en las modalidades del texto narrativo, siempre tenemos como trabajamos como por parcitos: cuento, novela, y en este caso ya vamos a ver mito, leyenda. Cuando hablamos de mito, que en este caso también es un texto de esta tipología narrativa, en el mito tenemos la característica de que nos cuentan el origen de algo. Entonces nos cuentan el origen, cómo vino el hombre, cómo fue la creación del primer hombre. En este caso, por ejemplo, para los indígenas, cómo fue la creación del sol, de la luna, cómo se formó la tierra, cómo se dividió el mar de las aguas. Entonces siempre nos hablan de el origen de algo, sea de la naturaleza, sea de un satélite, sea de la tierra misma, del hombre. Siempre nos van a contar el origen de algo o de alguien. Y es importante también que siempre aparecen dioses. Por ejemplo, el texto más cercano a ustedes que pertenece a un mito es el mito de la creación católica. Entonces nos dicen que Dios creó el mundo en 7 días, precisamente. Por eso se celebra el día, esa Semana Santa. Entonces, en ese caso, este día creó el cielo y la tierra, este día el sol y la luna, separó las aguas de la tierra, creó los animales. Entonces nos dicen que el primer hombre primero creó a Adán, que de la costilla de Adán nació Eva. Entonces, en ese caso nos están contando el origen de algo o de alguien, y siempre aparecen deidades, siempre aparecen dioses. Vamos a ver brevemente un videito. ¿Por qué llueve y hay truenos? ¿Cuál es el origen de la humanidad? ¿Por qué cambian el clima y las estaciones durante el año? ¿Qué pasa cuando dejamos de existir? Antes de que se desarrollen la ciencia y la filosofía como las conocemos hoy en día, este tipo de preguntas, que también se hacían los seres humanos de la antigüedad, hallaban sus respuestas en los mitos. Pero, ¿qué es un mito? Un mito es una narración maravillosa protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos, que está ubicada fuera del tiempo histórico y que explica o da sentido a determinados hechos o fenómenos del universo. La palabra como tal proviene del griego mythos y significa cuento o relato. Los mitos forman parte del sistema de creencias de un pueblo o cultura. Considerados en conjunto, los mitos conforman una mitología. Listo, en este caso entonces tenemos el mito, como ya lo había dicho, que siempre nos van a contar el origen de algo, de dónde proviene algo, cómo fue la creación del primer hombre, de la primera mujer. En este caso, por ejemplo, tenemos mitos indígenas en abundancia, y muchas de esas culturas, por ejemplo, creen que el primer hombre, vino de un grano de maíz. Entonces esa es su creencia. Por eso nos hablan entonces de que un conjunto de personas creen ese mito. Si, por ejemplo, le preguntamos en este momento a nuestras abuelas, a nuestras madres, a nuestros padres, si creen en el mito de la creación, que Dios creó el mundo,
y todo el hombre mismo en 7 días que hizo, ellos posiblemente si son católicos, cristianos, van a creer y nos van a reafirmar que esa es su creencia. Pero si yo, por ejemplo, le pregunto a una persona de Asia, que tiene, por ejemplo, una cultura diferente, que pueden creer en Buda, que creen en otros dioses, no van a creer en este mito de la creación, van a creer en otro sistema, tienen otro sistema de creencias, tienen otros dioses. Por ejemplo, en Grecia creen en Zeus, creen entonces en Afrodita, creen en otras, tienen otro sistema de creencias. Por eso en el mito siempre no vamos a decir es algo ficticio, porque se mueve en ese mundo de la realidad. Para una persona creyente, ese mito de la creación según la Biblia y según la religión católica y cristiana es algo verdadero. Para otra persona, por ejemplo, que no cree en Dios, posiblemente sea algo ficticio, pero siempre va a recrear ese sistema de creencias. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos claros? No, Sí, profe, profe, todo muy claro. Listo. Vamos a ver entonces la otra cara de la moneda, en este caso mito, y vamos a hablar de la leyenda. Todos entonces, o la mayoría de personas dicen, los mitos y leyendas son lo mismo. No son lo mismo, porque una leyenda, en este caso, no recrea el origen de nada. Otra característica es que no siempre aparecen dioses buenos. En esta parte de la leyenda aparece lo contrario. Entonces, por ejemplo, tenemos demonios, tenemos duendes, tenemos brujas, todo lo contrario a la deidad, a la santidad. Entonces, por eso decimos que la leyenda es de carácter profano, porque siempre que nosotros, por ejemplo, nos dicen La Llorona, uy, no, sí, es un texto donde la Llorona es mala, nos asusta, ahogó a sus hijos. En un mito no aparece ese tipo de información, porque en un mito sí nos hablan del origen de algo y siempre aparecen dioses buenos. En la leyenda siempre aparece lo contrario, es como decir lo negro y lo blanco. Entonces en el blanco aparece todo lo bueno y que es el mito, y en la leyenda ya aparece lo malo. ¿Para qué se utilizaban esas leyendas? En este caso, son esas creencias populares que muchas veces se han utilizado. ¿Para qué? Para que las personas crean o se comporten de manera adecuada y de manera correcta. Por ejemplo, cuando le dicen y anteriormente a nuestros padres, con eso era como la manipulación y ese momento en el que decían, si te emborrachas y te vas a la finca a esa hora, un duende te va a embolatar. Y nuestras abuelas y nuestros padres, algunos padres, creían que eso realmente sucedía. Y si yo, por ejemplo, le pregunto mi abuelo que vive en una finca, yo le pregunto, ¿existen las brujas? Yo no creo en eso y él nos va a decir, sí, las brujas existen. A mí un tiempo hubo una bruja que me molestaba, yo me sentía ahogado cuando estaba dormido y tenía que pedirle sal. Y hay un montón de creencias que se tejen en ese tipo de historias, que son, en este caso, sí son de carácter netamente ficticio, porque a muchas personas dicen, yo vi a la Llorona, yo vi al duende, yo vi aquello, pero realmente no tienen como unas pruebas válidas. Pero sin embargo, se constituyen un sistema también de creencias y de enderezar el camino de muchas personas, entonces se mueven incluso en esa parte de la moral. Entonces ya sabemos que tenemos otra parejita, que es el mito y la leyenda. Recordemos que en el mito siempre nos hablan del origen de algo, en la leyenda no, que en la parte del mito aparecen dioses, aparecen seres sobrenaturales buenos, pero ya aparece en la leyenda seres también sobrenaturales que son de carácter más profano, casi de carácter demoníaco. Entonces, en ese caso ya vemos la diferencia. Ambas son escritas en prosa y ambas son narraciones que pueden ser orales o pueden ser escritas, porque cuando uno se va con los primos para algún lugar, ¿quién no ha dicho, no,
contemos historias o el abuelo empieza a contarle esas historias, esas leyendas desde la oralidad, aunque ya también las tenemos de manera escrita. Vamos a ver un videíto ya mismo. Escrita en prosa o verso, de apariencia más o menos histórica, con una mayor o menor proporción de elementos imaginativos. Es un relato de hechos humanos que se transmite de generación en generación, y que se percibe tanto por el emisor como por el receptor como parte de la historia. La leyenda posee cualidades que le dan cierta credibilidad, pero al ser transmitidas de boca en boca, se va modificando y mezclando con historias fantásticas. Parte de una leyenda es que es contada con la intención de hacer creer que es un acontecimiento verdadero, pero en realidad, una leyenda se compone de hechos tradicionales y no históricos. Las leyendas también pueden ser populares, de formación más o menos espontánea o inconsciente, eruditas, o fruto de una combinación de elementos de ambos orígenes. Pueden haber sido inicialmente eruditas y haber conseguido después una gran popularidad. Aunque la leyenda tiene historias maravillosas y ficticias, normalmente se basan en la realidad, ya sea de una persona, de un lugar o de un fenómeno natural. Es importante entonces que esta parte de la leyenda hace parte de las creencias culturales. Entonces, por ejemplo, el cura sin cabeza no es tan popular en esta parte de Antioquia, pero por ejemplo, en el Valle del Cauca es más popular. La Llorona, por ejemplo, hace parte de la tradición cultural de la mayoría de lugares colombianos. Incluso también hay leyendas que van a toda la parte de América Latina, porque la mayoría entonces tenemos esas creencias desde la parte de los indígenas y son legados que nos han quedado. Entonces, ya vemos la diferencia entre un mito y una leyenda. ¿Quedamos claros hasta acá? Sí, señora. Profe, Listo. La próxima clase, entonces, explico las otras modalidades que hay, porque ya se nos va a acabar el tiempo y algunos deben asistir a las otras clases. ¿Qué es importante? Que por el momento se concentren en el trabajo que ustedes deben hacer para el 19 de marzo, que corresponde entonces a toda esa parte de los elementos de la narración. Y también, ¿qué es otra cosa importante? Que el próximo taller que vamos a realizar, es decir, que ustedes ya van, el que se les va a entregar el día 19 de marzo, cuando ustedes entreguen el otro, ese taller, ustedes van a, por de todas las asignaturas, ustedes van a recibir 2 tallercitos, el taller 4 y 5. Como trabajábamos el año pasado, que era uno para cada 15 días, así lo estamos haciendo hasta el momento. En este caso, el taller 4 y el taller 5 para ustedes, que yo la próxima clase se los voy a contar específicamente, va a ser un taller, un solo tallercito para un mes, porque la idea entonces es que hagamos una producción literaria muy buena, que ya les voy a contar más adelante, porque la idea es que ustedes participen con un cuento para el libro que se va a realizar para la conmemoración del cumpleaños de la institución. Entonces, más adelante ya les estaré contando. Espero haya quedado muy claras estas modalidades que trabajamos. La próxima clase vemos las otras 4 para que quede muy clara esa diferencia. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. No, profe, por parte mía ninguna. ¿Queda claro entonces la información? Sí, Recuerden profe, sí, todo entonces, claro. recuerden que la próxima semana no tendríamos encuentro, pero que esta semana y la próxima siempre estoy disponible para que me pregunten si tienen dudas, si no comprenden un punto del trabajo, estoy disponible siempre. Es importante que ustedes sí tengan en cuenta que si tienen que entregar el trabajo el 19 de marzo, no esperen a que el 19 de marzo me vayan a decir, profe, explíqueme el último punto, porque es que ya tienen más de 15 días con el taller. O hubo personas, por ejemplo, que me pidieron el taller el día de entrega, es decir, el viernes 5 de marzo, profe, mándeme el taller. No lo envío porque pienso que ustedes deben también ser responsables en ese aspecto. Un abrazo para todos, muchísimas bendiciones. Ya saben que estoy disponible cuando me necesiten.
Dejamos entonces la clase hasta acá. Chao. Bueno, profe, chao. Chao. Bendiciones. Chao. Chao. Chao, profe. Dios la Chao. bendiga. Chao.